אני עושה תפילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בשם גדול ישוע המשיח לדבר רוח הקודש, לא דבר מילים אדם. בשם גדול ישוע המשיח, תודה רבה, amén, amén. Lleve bacallá Jim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Queguila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet, gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, jacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatorah y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver este tema, bendito es el Abacados, que bueno, no le puse un título como tal. Hay tantos que ya están titulados los últimos tiempos o lo que ha de venir, etcétera. Entonces yo considero que lo dejemos como Isaías 24, igual que el día lunes. Ahora, en el banner de las páginas de internet pusimos una ruleta y unos dados, etcétera, unas fichas, como las de los que hay en los casinos donde la gente juega. Entonces, si tú pones mucha atención al tema del día de hoy, y en 8 días, si el Eterno lo permite, vamos a entender muchas más cosas del por qué no hay que jugar con la salvación. No hay que jugar con la salvación. Voy a empezar, con algunas noticias, porque el mundo se está calentando en amenazas de guerra. Por ejemplo, Corea del Norte amenazó a México por la cuestión del buque retenido. Esa es una noticia que realmente no se dio, realmente, valga la redundancia, en televisión o en radio. Pero Corea del Norte amenazó a México por la cuestión del buque retenido. Entonces Kim Jong le dio a entender al gobierno de México que si no soltaba el buque, él tiene un ejército bien preparado para intervenir. Ya saben que el líder de Corea del Norte se la pasa amenazando a todo el mundo. Pero bueno, ahora, en la visita que hizo, pasando a otra noticia, Abbas, el presidente de Palestina, al Vaticano, el Papa Francisco canonizó a 2 monjas palestinas, o sea, 2 católicas palestinas. Eso se me hace así, sinceramente, forma de risa, porque todo lo juegan, todo lo tienen preparado como para quedar bien con el otro, etcétera. Y decía yo el día lunes que el Papa llamó al presidente Abbas el ángel de la paz. ¿Se imaginan qué es eso? El ángel de la paz. También mencionaba yo que el primer ministro de Luxemburgo se casó con su pareja gay. Eso va a crear un desorden total, de por sí ya lo hay en el mundo. Y en este abril, en el mes de abril, el 2 de abril para ser exacto, se firmó un tratado de paz que realmente no se le dio difusión. Es un tratado de paz con Irán, de decir no va a haber guerra, pero sabemos que va a haber guerra. Intervino ahí Estados Unidos, Francia, Alemania, desde luego Irán, etcétera, etcétera. Entonces dicen ellos no va a haber guerra, pero nosotros sabemos, según la bendita Tanaj, según las profecías, que va a haber guerra. Ahora yo les invito a que abramos nuestra Tanaj en 1 Tesalonicenses. Vamos para allá, amados Sahim, a 1 Tesalonicenses, bendito es el Abacados. Y en el capítulo 5 y en el verso 3. Ahora, antes de que lo leamos, déjenme comentarles otras cosas. Estas son pocas noticias, amados. El mundo está que hierve en violencia, en pecado, en satanismo, en masonería, en trabajos de brujería, en satanismo en total, en general. Muchos dudan que Shaul, mal llamado Pablo, que escribió las cartas que acabamos ya de estudiar hace unos días, muchos dicen, no, él no fue inspirado por el Ruach HaKodesh. Dicen, él no fue inspirado por el Ruach HaKodesh, entonces eso no. Miren lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:3,
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A ver todos el 3, por favor, amados. Amén. Ahora, debemos de entender lo que son los dolores de parto de Mashiach. Eso ya está grabado en la Besorá, en las Nuevas Buenas de Salvación, mal entendido como evangelios de Juan, de Mateo, de Gilel, etc. Ahora, fíjense cómo dice que cuando digan paz y seguridad, fíjense cómo le inspiró el Eterno por medio del Ruach HaKodesh a Shaul para decir esas dos palabras. Que cuando digan, ¿quiénes? No está diciendo cuando diga el anti-Mashiach, no, sino cuando digan, ¿quiénes? Los representantes de los países. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Entonces, cuando se empezara a decir paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad, empiezan los dolores de parto de Mashiach. Esto está en la Tanaj. No es un invento mío. Y quiere decir que empezaría la tribulación ya. Empezaría la tribulación cuando se dijera paz y seguridad. Ahora, vamos a poner en breve, terminando la administración, unos videos para que ustedes vean cuántos presidentes de naciones que ya inclusive dejaron los puestos de gobierno y ahora los que están diciendo habrá paz y seguridad, paz y seguridad. Entonces, con esto confirmamos que Shaul estuvo inspirado por el Ruach HaKodesh. Bendito es el Abacados. Ahora, lo que yo voy a mencionar ahora es historia, se estudia en la historia universal, desde que íbamos, por ejemplo, en secundaria, en preparatoria, hace muchos años ya. Todo esto está registrado por la historia. Simplemente que ahora algunas sectas de tipo sabático están tomando esta información para decir, miren, ya lo habíamos advertido. Pero esto es historia universal, sin embargo, concuerda con las profecías de la Tanaj, con las profecías de la Tanaj. No es que concuerde con las profecías de fulano o de perengano o de perengana, de ideas sabáticas y demás. No, es que esto es historia universal. Ahora, vamos a ir, por favor, a Apocalipsis, en el capítulo 13, amados, vamos para allá. Por cierto, ya está ministrado Apocalipsis. Y tú recordarás que yo mencioné que va a haber un líder religioso y va a haber un líder político. Y el líder religioso es el falso profeta y el líder político, el anti-Mashiach como tal. Entonces, que hay dos Babilonias, eso ya está ministrado desde hace algún par de años. ¿Recuerdan eso? Bueno, dice en Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar, recuerden que mar es multitudes de gente, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y a Yahshua Mashiach le reprenda, y su trono y grande autoridad. Entonces, tú recuerdas lo que platicamos y ministramos, más bien estudiamos en el profeta Daniel, lo que son los imperios, imperio babilónico, medo-persa, griego y el romano. Desde luego que hubo otros imperios como el otomano. Ahora, aquí lo que hay que recalcar, me llama mucho la atención es esto, que esta bestia reúne parte, no digo que todo, pero parte de las otras bestias. No sé si me doy a entender. Entonces, no quiero extenderme mucho porque eso ya quedó filmado y grabado, creo que hasta más de 10 veces. Entonces, aquí la situación es esta. Y vi la bestia, el 2, que vi que era semejante a un leopardo. Tú vas a estudiar quién es el leopardo y sus pies como de oso. Tú vas a estudiar cuál es el oso y su boca como de león. Entonces el imperio babilónico, león y después, y a ustedes les toca estudiar lo demás, ¿de acuerdo? Eso ya está explicado más de 10 veces. Ahora, entonces, en pocas palabras, la bestia que se va a levantar va a tener
de todos los anteriores imperios, aunque predomina el romano. Ahora, yo voy a comentar algunas cosas y después, si ustedes quieren, lo van anotando. Miren, dice que cuando subiera la bestia arrancaría 3 reinos. ¿Quién recuerda eso? Ahora, no sabemos muchas cosas porque Yohanan ciertamente no escribió todo por órdenes de Yahshua hacia el Malaj, hacia Yohanan. Entonces él iba a escribir y dijo el Malaj, no escribas. ¿Sí recuerdan eso? Entonces hay cosas que no sabemos y no podemos decodificar siquiera, porque no sabemos qué escribió. Si de lo que escribió está terrible y muchas cosas no podemos decodificarlas, menos vamos a decodificar lo que ni siquiera escribió. Pero lo que sí puedo decir, y vuelvo a repetir, esto es historia universal. Eso es historia universal. El hecho de que se lo achaque a alguien y diga, no, es que esto yo ya lo había profetizado, cuidado, porque eso es historia universal. La Iglesia Católica Romana, en el año 493 de nuestra era, es decir, después de Yahshua, lógico, destruyó entre el 493 y el 538 3 imperios, por así decirlo, pequeños. Uno, el primer imperio, los érulos, con H, érulos. El papado destruyó los érulos, ellos fueron destruidos. ¿Quiénes eran los érulos? Eran germanos. Aquí, ahí, un cuerno. Recuerden que cuerno, keren en hebreo, en este caso quiere decir poder. Entonces destruyó a los érulos. Eso fue en el año 493. En el año 534, Roma, el papado, destruyó los vándalos. Y estos eran germanos, pero de Alemania y de Polonia. Pongan mucha atención porque esto nos va a llevar a todo lo que vamos a ver en los videos. Entonces, primero destruyó los érulos, 493. En el 534 destruyó los vándalos. Los vándalos también eran germanos, pero de Alemania y Polonia. ¿De Alemania y? Eso, yo sé que están. Ahora, esto que voy a decir es muy interesante porque lo marca la historia universal y además tiene que ver con el pleito que hay ahorita en Rusia. En el año 538, el papado destruyó otro imperio pequeño, por así decirlo. Destruyó a los ostrogodos. Entonces llevamos érulos, vándalos y ostrogodos. Entonces ahí tienes 3 reinos destruidos por el papado romano. Ahora, estos ostrogodos eran de Ucrania. Es muy importante que anoten eso. Eran germanos de Ucrania, inclusive de Bielorrusia. Eso lo marca la historia. Tú en cualquier libro de historia lo puedes encontrar. Entonces, cuando estudiamos la historia, amados Sajín, amadas Sagayot, decimos, bueno, pues destruyó el papado a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos. Y ya como que lo pasamos de largo, ¿no? Seguimos estudiando la historia, pero he ahí 3 que destruyó el papado. Y entonces se cumplió la profecía. Ahora, repito, esto no es una profecía de fulano, de sután, es historia universal. Y es una profecía de la Tanaj. Porque desgraciadamente muchos ahora se están jalando las profecías. Es decir, yo lo profeticé hace tiempo, por favor, eso está escrito en la historia, en los libros de historia hasta viejos están esos libros. Bueno, entonces 3 reinos, no tanto imperios, 3 reinos fueron destruidos por el papado. Ahora, va a salir la bestia y dice que va a destruir 3 reinos. ¿No serán estos que ya fueron destruidos desde hace no sé cuántos años? Más de 1000 años. Bueno, dice el libro de Daniel que la bestia cambiaría los tiempos. Los tiempos fueron cambiados desde hace mucho tiempo. Así como estos 3 reinos cayeron, también los tiempos los cambió el papado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la ley fue cambiada, o sea, la Torah fue cambiada por Roma.
Uno, el día de reposo lo cambió los tiempos, cambió el Shabbat por el domingo. Eso sucedió en el año 321, anótenlo por favor. Entonces el papado abolió el Shabbat e introdujo el domingo como día de adoración, y eso fue en el año 321. Ni siquiera todavía había destruido estos 3 reinos. Ahora, hay un mandamiento que nosotros ya aprendimos a qué se refiere cuando dice no te harás imagen. Ahí el Eterno no se estaba refiriendo a las virgencitas y además, no, inclusive, ya lo ministré en un miércoles, se estaba refiriendo a que se hicieran imágenes del mismo Elohim. ¿Sí recuerdan eso, amados? Entonces, el mandamiento de no te harás imagen también lo violó Roma. Anótenlo, por favor. Dice en Apocalipsis que la bestia matará a los Kadoshim. Ahora, aunque hay tiempos, los Kadoshim los ha matado de Roma desde los primeros Meshihim. O sea que no es, hay cosas que son para futuro, pero hay cosas que ya se cumplieron, amados Sahim. Y hay cosas que se van a seguir cumpliendo porque la bestia seguirá matando Kadoshim. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces muchos dicen, ¿se le dará poder? Sí, eso va a ser en los 3 años y medio y despuesito hablaremos de ello. Pero desde los primeros Meshihim en el Coliseo Romano mataban Meshihim, o sea, mataban Kadoshim. Después vinieron muchas épocas y quiero darles un tema después de eso porque es muy interesante por fechas. Pero la Inquisición, ¿qué podemos decir de eso? Mataron a cantidad de Yehudim, siempre persecuciones de todo tipo y voy a darles este tema porque es interesante. En el año 324 incluyeron la Navidad y ese tema tú lo tienes en las fiestas paganas. Entonces quitaron las fiestas de Yahweh y pusieron las fiestas paganas. Y eso todo tú lo encuentras en el libro de Daniel, que cambiaría los tiempos, etcétera. Se violaría la Torá, eso tú lo encuentras en Apocalipsis, pero la Torá está violada desde hace casi 2000 años. ¿Sí se va entendiendo? Ahora, es muy importante lo que yo dije del reino de los ostrogodos, porque esos eran germanos de Ucrania y de Bielorrusia. Así te marca la historia en los libros viejos. Ahora tú ya lo puedes encontrar en internet. Y vamos a ver por qué entonces Rusia está interviniendo en Ucrania. Le vamos a entender un poquito más. Déjenme avanzar un poquito más. ¿De acuerdo? Bueno, uno de los imperios más salvajes que hubo, porque ya lo vimos, fue el Medo-Persa, fue uno de los imperios más salvajes. ¿Y cuál es la representación del imperio de Medo-Persa? El oso, exactamente, el oso. Y el oso es representación de Rusia. Ahora, todo está, amados Sahim. Entonces, ese fue uno de los imperios más terribles, ya lo vimos, ya por eso hay que repasar los profetas, eso ya lo vimos, y representado por un oso, con una pata más corta que otra. ¿Sí recuerdan eso? Por los imperios, que uno fue más fuerte, el otro menor, etcétera, etcétera. Ahora, en la inscripción papal, porque muchos siempre están buscando quién será el 666, y está clarísimo por las letras latinas de Vicarius Fideli Dei, que es el 666, eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. No hay que estar buscando quién es el 666, es el papado. O sea, las letras latinas de Vicarius Fideli Dei es 666, 3 letras nada más, o sea, 3 números, perdón. Entonces, no hay que estar buscando quién es el 666, ya está desde hace años. Es que miren, amados, sí saldrán los personajes del anti-Mashiach y sí saldrá el antipersonaje del falso profeta, pero en sí las organizaciones, en este caso la iglesia romana, representa la bestia, es decir, ya está desde hace años, ¿de acuerdo? Matará a los Kadoshim, ha matado a los Kadoshim, cambió los días Kadoshim, etcétera, etcétera. Los nombres, cambió los nombres.
por nombres falsos. Dice claramente que la mujer que cabalga la bestia se viste de púrpura y escarlata y tiene un cáliz en la mano. Por favor, eso cualquier ciego lo puede ver, que es la católica romana, púrpura, así se viste, en escarlata, y cáliz para las comuniones, etcétera, las misas. En Apocalipsis capítulo 18, verso 4 dice: salid en medio de ella, pueblo mío. Es un llamado rápido a salir de todo lo que es la católica romana y todas sus hijas, que son las iglesias cristianas protestantes. De hecho, Martín Lutero nunca renunció al catolicismo. Siempre siguió tomando de la hostia y creyendo en la confesión con un sacerdote. A él le dieron de premio una universidad. Por favor, si hubiera sido un opositor real, lo hubieran matado. Ahora, en el audio, la bestia y el sistema global, ahí hablo sobre el Islam. ¿Sí recuerdan? Entonces, la Iglesia Católica Romana es la creadora del Islam, no de los musulmanes. Los musulmanes son los árabes, siempre han existido desde antes, pues. Pero en sí la religión como tal, Islam, es creación, por así decirlo, invento de la Iglesia Católica Romana. Eso tú lo encuentras en el audio y en el video, la bestia y el sistema global. Y vemos cómo se está levantando el Islam. Ahora, toda institución en el mundo, en todo el planeta, toda institución, tanto religiosa, política, educativa y de orden mundial, tiene que ver con la católica. Repito, toda institución religiosa, política, educativa y orden mundial tiene que ver con la católica romana. Ellos echaron prisa para fundar, por así decirlo, escuelas particulares y entonces estar metidos para la educación de los hijos, estar metidos en los hospitales, que el hospital jesuita, que el hospital de la Virgen María, que el hospital, etcétera, con médicos inclusive bien preparados. De hecho, la primera universidad que hubo aquí en México, de la Iglesia Católica Romana, el primer hospital bien equipado, y después hablaré eso de historia en la medicina, de la Iglesia Católica Romana. Entonces, todo sale de Roma, todo. Para concluir esta parte del tema, el César de hoy es el papado. Igual que Nerón, igual que Calígula. Y si tú estudias quiénes fueron Nerón y quiénes fueron Calígula, cuidado, fueron malvados a más no poder. Ellos agarraban y crucificaban, por así decirlo, 1000 personas y después hasta les prendían fuego vivas. Entonces, no es que haya caído el Imperio Romano sigue. Y ya estudiamos en el libro de Daniel. Ahora, muchos dicen, bueno, es que los reyes tienen que ser estas naciones, los 10 reyes que le van a dar autoridad o aval a la bestia, o 10 regiones y dividen el mapa. Hay muchas cosas que no entendemos. Lo que sí entendemos y me llama mucho la atención es sobre esos 3 reinos que les comenté, érulos, vándalos y ostrogodos, y sobre todo que los ostrogodos hayan sido de Ucrania y de Bielorrusia. Ahora, yo ya he explicado qué es la Iglesia Católica Romana, al menos hasta donde yo sé. La Iglesia Católica Romana se dividió. No vamos a entrar en muchos detalles por el tiempo, se dividió. Y entonces la sede estaba en Constantinopla, de la división de la Iglesia Católica Romana, y por casi 1000 años no se hablaron. El patriarca de la Iglesia ortodoxa, pero la ortodoxa griega. Porque aparte está la ortodoxa rusa. A ver, entonces explico. Aquí estaba la católica romana, se divide y sale a Constantinopla y está el patriarca allá, otro papa, digamos. Entonces, después llegan a Rusia, ahorita voy a ministrar que hubo otra división y entonces se divide la ortodoxa en ortodoxa griega y ortodoxa rusa. Entonces vamos a hablar un poquito de la Iglesia Ortodoxa Rusa para que entendamos el contexto, quién está manejando todo esto.
La ortodoxa rusa tiene más de 1000 años, pero no tiene casi 2000 años como la católica romana. La Iglesia Ortodoxa rusa se maneja por el patriarca de Moscú, o sea, está en Moscú, pero se dice patriarca de Rusia o de Moscú y de toda Rusia. Antes, cuando era la unión de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí recuerdan? Bueno, supuestamente, amados Sahim, voy a decirlo así tal cual, para que se entienda. San Andrés, ese Andrés, él llegó supuestamente a Kiev, entonces, que es la capital de Ucrania. Anoten eso porque tiene que ver con el reino que fue quitado por el papado. Entonces, este santo, entre comillas, católico, Andrés, él llega a Kiev, que es la actual capital de Ucrania, y empieza a evangelizar, supuestamente ellos. Ahora, era una sola iglesia, no quejilá, iglesia, era una sola iglesia. Y de ahí salió la de Constantinopla, la griega, y después de ahí la rusa. Ahora, pero déjenme hablar tantito de la católica romana y de la iglesia rusa, ortodoxa rusa. De hecho, cuando yo fui a Israel, me dio mucho sentimiento ver muchos católicos, porque son católicos, rusos, de la ortodoxa rusa, yéndose a bautizar, así tal cual, no es Tevilá, a bautizar al río Jordán, al río Jardén. Ellos se ponen sus túnicas, etcétera, y da mucha tristeza porque hay mucha sangre judía entre ellos. Pero en fin, entonces, decía yo que era una sola iglesia y se dividen. Ahora, vamos a ver qué es lo que tienen como común. Primero, que son católicas las dos. Católica quiere decir universal. Las dos iglesias, estoy hablando de la católica romana y de la ortodoxa rusa, son universales. Dos, las dos son apostólicas. ¿Qué es eso de apostólicas? No tienen nada que ver con los Shaleachim, los apóstoles, no, los Shaleachim de Yahshua, bendito es su nombre. No, apostólicas quiere decir que tienen que tener sucesores. Muere uno, sigue el otro, lo nombran, etcétera. Muere otro, sigue valga la redundancia, el que toma el turno. Ahora, tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el ropaje, cómo se viste uno, cómo se viste el otro, etcétera. Por ejemplo, en el credo tienen diferencias. El credo católico dice una cosa y el credo ortodoxo le quita 2, 3 cositas nada más, pero prácticamente es lo mismo. La Iglesia Católica, aunque ahora lo niega, pero está todavía en el Concilio Vaticano II, cree en el purgatorio. La Iglesia Ortodoxa rusa no cree en el purgatorio. Hay diferencias sobre la Virgen María entre la católica romana y la ortodoxa rusa, que también es católica y apostólica. El bautismo, porque no es Tevilá, el bautismo a los niños en la romana es una especie de salpicadura en la cabeza. La ortodoxa rusa sí mete a los niños completamente en el agua, menos la cabeza, y después le echan agua en la cabeza. Pero ahí sí es inmersión en la ortodoxa rusa. No quiero decir que esté bien, no estoy aprobando nada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, la ortodoxa rusa como la católica, pero voy a hablar un poquito de la ortodoxa rusa, tiene muchos monasterios y tiene unos templos muy grandes. Así como hay monjes católicos, también hay monjes, por así decirlo, ortodoxos rusos. Ahora, la ortodoxa rusa antes dependía del patriarcado de Constantinopla. O sea, Constantinopla la fundó Constantino, para que se entienda, eso ya lo vimos algún día
en un tema. El primer patriarca de la ortodoxa rusa fue Hilario, así se llamó, Hilario, y fue en el año 1051. Ahora, vamos a entrar a cosas de más actualidad. En el año 2009 fue nombrado Kirill o Cirilo. Kirill es el actual patriarca de la ortodoxa rusa, que también es católica y también es apostólica. Ese es el actual patriarca. No sé si ustedes han visto la película Violinista en el Tejado. Sí, entonces el tipo de templo que sale ahí, etcétera, son de ortodoxos rusos, de la iglesia ortodoxa rusa, no es católica esa. ¿Sí? Entonces, pero tienen imagen, etcétera. Hay algunas pequeñas diferencias entre los mismos ortodoxos rusos. Algunos ponen imágenes en el altar, otros dicen no, eso no es una blasfemia, no hay que ponernos el otro lado, pero de todas maneras tienen imágenes. Esto sí anótenlo porque es importante también. La catedral lo voy a decir tal cual, de San Basilio, es la catedral principal de Rusia porque está localizada en la Plaza Roja de Moscú. Y es que esto todo tiene que ver con las profecías de Ezequiel. Ahora, la bestia, dice el falso profeta, vamos para allá, amados Sahim, vamos a Apocalipsis 13 para que lo vean con sus propios ojitos. Y recuerden que en el tema de no recuerdo si lo dije en la estación espacial, el tema de la bestia y la estación espacial, ellos hicieron llover fuego hacia el mar, hacia el océano Índico. ¿No recuerdan esa información que les di? Entonces incendiaron parte, o sea, mandaron fuego directamente desde la estación espacial al océano Índico, haciendo, digamos, como preparativos para todo lo que viene, y con el rayo azul y todo lo que ya hemos explicado, los hologramas, ¿sí recuerdan todo ello? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, bendito es el Abacados. Dice aquí en Apocalipsis 13, dice verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, 13:11, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La que fue herida fue la Iglesia Católica Romana. Y Mussolini la volvió a reunificar, por así decirlo, y dijo, no, esta es la única, y se acabó. Esa es la herida más profunda que ha recibido la Iglesia Católica Romana, porque le quitaron todas sus propiedades, aparentemente, etcétera, etcétera, pero después volvió a lo mismo. Entonces, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces tenemos aquí 2 personajes, o también, ¿por qué no decirlo?, 2 iglesias, 2 imperios, porque son los imperios más grandes. Vamos a verlo ahorita, de esta forma lo digo. 13, y también hace señales, grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Cómo es que Yohanan vio descender fuego del cielo? ¿Cómo? ¿Sería un asteroide? ¿Serían estrellas? O sea, es un decir, ¿verdad? ¿Serían meteoritos? ¿Sería lo que lanzaron de la estación espacial hacia el océano Índico? ¿O misiles? Entonces, ahorita vamos a ver unos videos impactantes, amados Sahim. Y engaña, dice el 14, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora repito, hay muchas dudas de lo que está escrito y hay muchísimas más dudas de lo que ni siquiera conocemos porque no está escrito. Lo que sí podemos decir es esto, miren, con todo lo que vamos a ver ahora,
y queremos ir por partes, voy a hacer primero un resumen. Entonces, a ver, como número 1, con todo esto que vamos a ver acá, sabemos que las dos bestias ya están. ¿Cómo? Porque las bestias son religiones, no son países, son religiones. Porque la bestia es todo lo que va contra Mashiach, Yahshua, su bendita Torah. ¿Sí? El nombre verdadero por el nombre falso, lógico, cambiar el día de adoración, las fiestas de Yahweh por fiestas paganas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo saco esta conclusión, o sea, las dos bestias ya están, ahorita lo vamos a ver. Falta que en sí salgan los personajes directos que van a representar dichas bestias, pero son bestias al fin y al cabo, o sea, en sí todo ya está preparado, lo vamos a ver ahorita que ya están, no hay que esperar. Muchos dicen, ¿cuándo saldrá la bestia? Los 3 reinos fueron arrancados en los años que ya te comenté, 400 y tantos, 500 y tantos. Eso es más que historia y concuerda con la Tanaj. Y entonces todos de alguna manera estamos esperando que arranque 3 reinos y ya fueron arrancados hace más de 1000 años. ¿Sí se entiende? O sea, hay muchas cosas. Recuerda que cuando escribió Yohanan todavía eso no sucedía. Ahora, me llama mucho la atención un video, y hasta vamos a presentar una foto si es posible, donde el Papa Francisco le pide al patriarca de la iglesia griega, no de la rusa, que lo bendiga. O sea, nunca en la historia se ha visto que un papa se humille y diga a otro, bendíceme. Nunca se ha visto eso. Es la primera vez en toda la historia. Ellos han bendecido, por así decirlo, que no es más que maldecido, pero es un complot de la masonería, en francmasonería. Ellos han bendecido, vuelvo a repetir, reyes, príncipes, han levantado, han tirado, han mandado a los árabes a destruir Jerusalén, y después mandaron a los cruzados, han hecho lo que han querido, amados. Y es la primera vez en la historia que un papa dobla la cabeza y le dice al patriarca, con el cual había tenido una enemistad de más de 1000 años, lógico, los antecesores, y le dice, bendígame. Ahí hay un mensaje bien explícito y vamos a ver que el báculo del patriarca tiene 2 serpientes, del patriarca griego. Ahora, entonces el Papa católico o el patriarca católico, como que Papa católico le pide al patriarca Bartolomeo que lo bendiga, no al de Rusia, porque entre la católica y la católica ortodoxa griega hay amistad, por eso llega constantemente el patriarca al Vaticano, pero no hay comunión, hay pleito entre la católica romana y la ortodoxa rusa. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿no será esto un mensaje decodificado, por así decirlo, de que uno le dice adoren a la bestia? Puede ser, o sea, vamos a ir pensando y que el Ruach HaKodesh nos vaya iluminando. Ahora dice entonces, leímos también como tercero que se hará llover fuego del cielo por el falso profeta, por la segunda bestia. En el año 2000, que fue el jubileo católico, no tiene nada que ver con el Yobel, el jubileo de la bendita Torah. Entonces Juan Pablo II invitó al patriarca de Constantinopla y a los luteranos y juntos abrieron la puerta principal de la basílica de ese Pedro. Entonces ahí estamos viendo un ecumenismo tremendo, tremendo. Ahora, vamos a poner unos videos, pongan mucha atención porque todavía no termino de ministrar, pero nos vamos a preparar. Miren, el primer video tiene que ver con Isaías 24 que ministré el día lunes en Rosh Hodesh. Ahora, vamos a ver unas escenas que son, aunque son
Las primeras escenas que vamos a ver, de un edificio se derrumba por un terremoto, esas ya son viejitas. No queremos engañar a nadie, ni mostrar aquí que somos los grandes, ni nada de eso, no nos interesa eso. Pero lo demás ya es actual, para que vean que se han ido aumentando los dolores, pero ahora, al decir paz y seguridad, los dolores aumentan y Yahshua viene pronto. Segundo, vamos a mostrar un desfile que hubo hace prácticamente 15 días, el sábado, el desfile de la victoria. Eso es en Rusia. ¿Qué es el desfile de la victoria? El triunfo, por así decirlo, no tanto de las naciones, no, de Rusia sobre los nazis. Cuando ellos llegan y entonces liberan hasta algunos campos de concentración. Entonces vamos a ver ese desfile de Rusia. Ahora, pongan atención porque vamos a ver eso. Vamos a ver cómo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas rusas, antes de iniciar el desfile, él tiene que pasar, ¿cómo se llama? Revista a las tropas. Pero antes se santigua, se persina, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos nacieron de la católica romana. Ahora, ¿qué es el mensaje que yo quiero que quede claro hoy? Que el ejército ruso, que quiera Estados Unidos o no, ahorita es el más fuerte del mundo. Y le sigue China. Aquí el presidente Vladimir Putin invitó a el presidente de China, está Mahmoud Abbas, que es el presidente palestino, etcétera, puros enemigos de Israel. Entonces este desfile último de hace 15 días, en sábado, yo lo vi diferido, lógico. Entonces este jefe de Fuerzas Armadas, o sea, para que te des cuenta, amado Aj, amada Jod, el que manda en el ejército ruso es Vladimir Putin. Y le sigue ahorita no recuerdo el nombre, pero es como digamos, el secretario de la Defensa Nacional acá. O sea, el más. Y ese está al servicio, o sea, todo ese arsenal bélico que vas a ver ahora está al servicio de la Iglesia Ortodoxa rusa. No sé si me doy a entender. Es decir, las profecías de Ezequiel que van a invadir, mira, hace muchos años Rusia quiso invadir, de hecho entró a parte de Afganistán, ¿quién recuerda? Te lo voy a recordar para que de una manera más sencilla, de ahí salieron las películas de Rambo. Ahora sí te acordaste, eso sí. Entonces, de eso habla, de cuando Rusia, se ve que ibas al cine, cuando Rusia empieza a invadir Afganistán. Y entonces ahí salen, dizque, de héroes los estadounidenses, ¿no recuerdan eso? O sea, eso es como comedia, pues. Bueno, ahora, cuando él se persina, antes de salir a pasar revista, se afoca una imagen, porque el San Basilio es importante allá, y perdón que lo hable así para que se entienda, pero San Pedro, para que se entienda, perdón, ese Pedro, San Petersburgo, ¿sí? En Rusia. Entonces, es muy importante esto que vamos a ver, porque es así con todo lo que está sucediendo, de que ellos lo que quieren es invadir Israel. Ahora, cuando quiso invadir Afganistán es porque quería Rusia pasar a Israel. Esto ya tiene tiempo. Recuerden que Rusia es amigo de Irán. Irán, superenemigo de Israel. Entonces, ¿quién está liderando todo esto? Las bestias, la católica romana y la iglesia rusa. Tenemos que entender eso, que ya está. No estés esperando que salga el 666, está desde cuándo, y los 3 reinos fueron arrancados hace muchos años. Ahora, vamos a ver un ensayo que hicieron los rusos, un ensayo es decir, sueltan una bomba, lógico que no llevaba nada nuclear, pero lanzan cantidad de misiles porque ellos tienen una estrategia. Vamos a ver cosas tremendas ahorita, pero lanzan cantidad de misiles y entonces sí, tienen éxito en que la bomba nuclear no llegue pues a su destino. Si es que ellos fueran atacados por algún país, no sé si me doy a entender. Sí, creo que sí. Ahora,
Entonces fue un ensayo nuclear, para decirlo, un ensayo de un ataque nuclear. Después veremos otro video donde el Papa católico Francisco va a una mezquita en Turquía y le dice al líder de esa mezquita que rece por él. El Papa más ecuménico que ha habido es Juan Pablo II, pero está tomando otras actitudes que están ya más cerca del fin, por lo que vemos en Apocalipsis. Vamos a ver la bendición que da supuestamente Bartolomé, el griego. Vamos a ver escenas del mar de fondo, que no es mar de fondo, son juicios del Eterno. Decíamos el lunes que en el libro de Job el Eterno le puso límite al mar, pero ese límite ya lo está rebasando el mar y lo va a rebasar mucho más. Y después vamos a ver un video donde vamos a ver a cantidad, para redundancia, a cantidad de personajes diciendo cuando haya paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad. Entonces, amados Sahim, se está terminando el año de Shemitah. Este Yom Teruah siguiente termina Shemitah y empieza el Yobel. ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar como lógica? Si es que estamos bien en las cuentas, porque puede haber un error en un año, pero no creo que más. Lo que puede suceder es esto. Eso es mi conclusión. Que estamos por terminar, entre lo que termina el año sabático y Aviv Pesach del 2016, tiene que surgir algo muy fuerte para que en Aviv, si es que estamos bien en las cuentas, salga el antimashiach ya como persona, pero las dos bestias ya están, todo ya está armado. Ahora, después de eso, una vez que salga, falta la construcción del templo, pero vamos a ver cosas muy rápido, como está escrito en Apocalipsis, ya está, cuando estas cosas van a suceder muy pronto quiere decir que se van a desencadenar así rápido, ¿sí? Recuerden que el presidente de Palestina viene para dentro de un mes, estará en México para pedir el voto del gobierno mexicano para que sea Estado, Palestina. Y entonces recuerden la administración de Isaías, recuerden la administración de Joel 2:3, ay de los que reparten mi tierra. Al salir la bestia como tal, el personaje ya como tal, entonces empezaría una falsa paz. Y en Yom Teruah del 2016, eso sí es seguro, se pone la señal de la mujer. Betula, eso ya lo vimos también. Y entonces empezaría la persecución. Recuerden que Yahshua nunca dijo que venía al final del segundo día, sino en la madrugada del tercer día. Entonces vamos a ir viendo los videos. Vamos a bajar la pantalla. Y esto es más serio de lo que nos podemos imaginar, amados Sagim, porque nos queda un par de meses, amados. Por eso les he dicho, vengan a Shabbat, vengan a Rosh Hodesh, vengan a las fiestas y disfrutemos bien las fiestas y sobre todo guardando la Kedushá. Entonces lo primero que vamos a ver es un video sobre Isaías 24. Recuerden, el primer edificio que se cae, eso ya tiene un poquito de tiempo, pero lo demás es más reciente, para que veamos cómo se han ido desencadenando las cosas. Por cierto, se está abriendo la tierra en varios lados. Ahorita una joven me dijo que en Perú se tragaron varios distritos. Eso fue real, eso fue real. Entonces se destruye la tierra, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron a los pueblos en Isaías 24. Ahora esto es actual. No porque aparentemente todo esté bien acá en este lado del planeta, digamos, falta mucho, no. Falta muy poco, amados. Yahshua viene pronto. Bendito es su nombre. Ve esa desolación donde antes había gente.
así salían las escenas de la Segunda Guerra Mundial. Ani osete vila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, בשם גדול ישוע המשיח לדבר רוח הקודש, לא דבר מילים אדם. בשם גדול ישוע המשיח תודה רבה, amén, amén. Shebe Bakasha Jim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Queguilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet, gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, jacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjat Torah y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver este tema, bendito es el Abacados, que bueno, no le puse un título como tal. Hay tantos que ya están titulados los últimos tiempos o lo que ha de venir, etcétera. Entonces yo considero que lo dejemos como Isaías 24, igual que el día lunes. Ahora, en el banner de las páginas de internet pusimos una ruleta y unos dados, etcétera, unas fichas, como las de los que hay en los casinos donde la gente juega. Entonces, si tú pones mucha atención al tema del día de hoy, y en 8 días, si el Eterno lo permite, vamos a entender muchas más cosas del por qué no hay que jugar con la salvación. No hay que jugar con la salvación. Voy a empezar, con algunas noticias, porque el mundo se está calentando en amenazas de guerra. Por ejemplo, Corea del Norte amenazó a México por la cuestión del buque retenido. Esa es una noticia que realmente no se dio, realmente, valga la redundancia, en televisión o en radio. Pero Corea del Norte amenazó a México por la cuestión del buque retenido. Entonces Kim Jong le dio a entender al gobierno de México que si no soltaba el buque, él tiene un ejército bien preparado para intervenir. Ya saben que el líder de Corea del Norte se la pasa amenazando a todo el mundo. Pero bueno, ahora, en la visita que hizo, pasando a otra noticia, Abbas, el presidente de Palestina, al Vaticano, el Papa Francisco canonizó a 2 monjas palestinas, o sea, 2 católicas palestinas. Eso se me hace así, sinceramente, forma de risa, porque todo lo juegan, todo lo tienen preparado como para quedar bien con el otro, etcétera. Y decía yo el día lunes que el Papa llamó al presidente Abbas el ángel de la paz. ¿Se imaginan qué es eso? El ángel de la paz. También mencionaba yo que el primer ministro de Luxemburgo se casó con su pareja gay. Eso va a crear un desorden total, de por sí ya lo hay en el mundo. Y en este abril, en el mes de abril, el 2 de abril para ser exacto, se firmó un tratado de paz que realmente no se le dio difusión. Es un tratado de paz con Irán, de decir no va a haber guerra, pero sabemos que va a haber guerra. Intervino ahí Estados Unidos, Francia, Alemania, desde luego Irán, etcétera, etcétera. Entonces dicen ellos no va a haber guerra, pero nosotros sabemos, según la bendita Tanaj, según las profecías, que va a haber guerra. Ahora yo les invito a que abramos nuestra Tanaj en 1 Tesalonicenses. Vamos para allá, amados Sahim, a 1 Tesalonicenses, bendito es el Abacados. Y en el capítulo 5 y en el verso 3. Ahora, antes de que lo leamos, déjenme comentarles otras cosas. Завершают пешую часть парада кремлевские курсанты. Это название прочно закрепилось за курсантами и выпускниками Московского высшего военного командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор. Ahora en la señal, porque este video no he editado
resultado dura bastantísimo. Tienen misiles. Los mejores tanques son los rusos. Ahora, ¿te das cuenta quién gobierna todo este arsenal? La Iglesia rusa. На Красную площадь выходят парадные расчеты техники войсковой противовоздушной обороны. Проходит зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2У. Зенитно-ракетные комплексы предназначены для отражения массированных ударов средств воздушного нападения противника, прикрытие техники и личного состава на боевых позициях. Парадные расчеты возглавляет гвардии подполковник Олег Козлов. Así tal cual, esas tropas pasarán por el Éufrates, que ya prácticamente está seco. Lo que muestran, ¿no? De armamento, lo que no tendrán. На марше парадный расчет войск воздушно-космической обороны. Колонну зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» возглавляет командир дивизиона подполковник Марат Фахруддин. Ese misil que viene ahí. На Красной площади колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Во главе колонны командир полка гвардии полковник Александр Китрин. Возможности комплекса С-400 не способны повторить ни одна система ПВО зарубежных стран. Комплекс «Триумф» способен со стопроцентной гарантией поразить весь спектр средств воздушно-космического нападения на дальности до 400 километров. Tiene que ver por el reino que впервые на Красной площади представлены пусковые установки новейшего ракетного комплекса «Ярс». Командует парадным расчетом заместитель командира полка подполковник Роман Бакшин. Данный ракетный комплекс обладает возможностью скрытного рассредоточения на больших территориях и преодоления перспективных систем противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составят основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкает парадный строй боевой техники перспективный колесный бронетранспортер на... lógico, amados. Esto es lo más lógico. Eso es lo más lógico. Y recuerda, todo eso depende, está sujeto a la Iglesia Ortodoxa Rusa.
¿Te das cuenta lo máximo en tecnología? El hombre pudiendo pensar en otra cosa, no piensa en nuestra destrucción. Ahí está la intercepción. Ellos han aprendido bien de sus errores porque hubo 2 submarinos, sobre todo uno que se hundió totalmente y se murieron todos los marinos rusos. Que ni siquiera nos podemos imaginar en Jerusalén. El oso está listo ya. Ese es el misil intercontinental. De continente a continente, ¿se imaginan, hermanos, ahí? Bendito Yahweh, ¿qué es lo que viene, verdad? Tenemos que estar bien conscientes de todo esto. ¿Cómo vería Yohanan todas estas visiones? ¿Cómo va la redundancia? Queremos mostrar todo esto porque muchos amados Sajín todavía como que no logran comprender, y no los criticamos, no logran comprender realmente la magnitud de lo que ya se ve venir. Y todo eso afectará a nivel mundial. Ahí va la bomba, todo dirigido. Ya no es como las bombas de la Guerra Mundial Segunda o Primera, menos. Desde el mar, desde los submarinos. Ahora el patriarca ecuménico Bartolomé I recibió al Papa a pie de pista a su llegada a Estambul. Francisco se dirigió directamente a la Mezquita Azul, en donde le esperaba el Gran Mufti. Con él compartió uno de los momentos más simbólicos de todo el viaje, este momento de adoración silenciosa, ambos descalzos, uno con las manos entrelazadas y el otro con las manos extendidas. Es un ecumenismo terrible, ¿no? Pero ellos mismos creyeron en el Islam, Después, ellos lo saben. El Papa le pidió un favor muy especial. Le pido que rece por mí, dice ahí. Antes de marcharse, el Gran Mufti le regaló una réplica de uno de los azulejos que decoran la mezquita. Allah'ı sembolize eder. Acompañó al Papa a la salida y Francisco, antes de irse, le transmitió un último mensaje. Ahí está diciendo que el mundo necesita oración, pero ¿a quién? Ellos tienen que tener, Roma tiene que tener de amigos a los musulmanes ahorita, por todo lo que se ve venir. Pero los musulmanes no se olvidan de la traición que les hizo el papado con los cruzados. Para los que saben historia, entonces ellos no se olvidan de eso. Ahorita por eso están haciendo estas alianzas. Porque el Vaticano va a ser destruido. Eso ni duda. Glorificarlo y alabarlo y adorarlo. Secde. La adoración. Ya están las bestias. Francisco es el segundo papa que visita la Mezquita Azul. Benedicto XVI lo hizo 8 años antes, en el 2006.
Ellos están haciendo alianzas con ellos ya. Ti richiedono un favore. Ahora, ahí está el patriarca, dice, le quiero pedir que me bendiga. Me e la Chiesa di Roma. Y a toda la iglesia de Roma, mira. Esto es lo primero que vemos en el mundo. Y el báculo tiene 2 serpientes. Ahí están las serpientes. No sé si las logran ver. Sí, qué terrible, amados. Esto es. Después vamos a platicar, que nos siga dando luz el Eterno. Eso nunca se había visto, nunca. El mar de fondo. Yahshua viene pronto. Se reportaron olas de 10 metros desde Chile hasta California, no en todos lados pues, pero por ahora solamente destruyó Palapas y algunos negocios ahí cerca, etcétera, etcétera, por ahora. Pero dice la Taná que el Eterno va a derramar su ira. Ahora, muchas pequeñas islas no habitadas ya empezaron a desaparecer, entonces empiezan a seguir cumpliendo las profecías, siguen cumpliendo más bien las profecías. Son avisos, amados ahí. El Eterno está avisando, pero la gente no. La gente está necia, no creyendo, siguiendo en pecados. Vamos, para que el mar se salga 30, 40, 50 metros más, con mucho más. La salvación no es un juego. Aquel que sea Kadosh sea más Kadosh, y aquel que no lo sea, hágase Kadosh, haga Teshuvah, haga arrepentimiento. Y así estaremos bendecidos y guardados por el Abba Kadosh. Esto fue en Oaxaca, acá en México, pero hay unas escenas de otros países donde también estuvo muy impactante. El Eterno ya empezó a avisar, ya empezaron los dolores, porque ahorita lo vamos a ver, está profetizado. Eso no es normal, eso no es normal. La gente dice, eso es normal, pues es que no, pero hay gente que dice que nunca había pasado eso. En Cancún ya se había comido el mar, las playas, todo eso está reconstruido. En el sexenio antepasado fue destruido. Las playas de Cancún, o sea que las playas de Cancún ahorita no son originales, son construidas por el hombre. Cuando se ponga la cuarta luna roja, que faltan prácticamente 4 meses, el Eterno tendrá rajamín de nosotros. Recuerden las bendiciones de Vaikra en la Parashá Bejucotai. Paz y seguridad, miren. Shaul inspirado por el Ruach HaKodesh. Primera Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dijo Yahshua. Hoy os digo claramente y con convicción que Estados Unidos está comprometido con la paz y la seguridad, en un mundo sin armas nucleares. México está convencido de que la paz y la seguridad mundiales, Hoy Estados Unidos utiliza su influencia
para la reconciliación y la paz en la Tierra Sagrada. Queremos llegar a una sociedad moderna y la gente quiere tener una vida con paz y seguridad. Paz y seguridad. La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Ocho concluyó el martes en Canadá con un consenso fortalecido del G8 y un renovado ímpetu para abordar importantes desafíos en relación con la paz y la seguridad, mundial. Israel and Palestinians, they can live side by side in peace and security. Paz y seguridad. Paz y seguridad. No es posible construir una paz y una seguridad duradera sin un desarrollo que sea sostenible. España apoya y seguirá apoyando la misión UNIFIL de las Naciones Unidas. Les recuerdo que fue una misión desplegada para introducir paz y seguridad en una zona especialmente castigada de esa región. Este Consejo tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Espero, señor presidente, que el Consejo actúe de manera expedita y decisiva para tener una protección eficiente y efectiva de nuestro pueblo mediante la creación de una fuerza internacional que ayude a nuestro pueblo a recuperar su paz y su seguridad. Juntos debemos hacer que los pueblos de Oriente Medio encuentren un camino hacia la paz y la seguridad, Estamos dispuestos a un compromiso histórico con los israelíes para vivir en paz y seguridad, That's how we will find new pathways to peace and security. The objective is to have a Palestinian state of the borders of 1967. Quieren volver a las fronteras de antes. That will live in peace and security. A no fracasar en la respuesta a los conflictos y a las amenazas que aún se ciernen sobre la seguridad y la paz mundial. Consistía en defender la integridad, la paz y la seguridad en el Líbano. And comprehensive peace in the Middle East. That includes a settlement of the Israeli-Palestinian conflict that results in two states, Israel and Palestine, in which both the Israeli people and the Palestinian people can live in peace and security. Paz y seguridad. That resolution, it says that allowing the government of Iran to obtain a nuclear weapons capability would pose a grave threat to international peace and security. No podemos aspirar al desarrollo económico y social sin la existencia de condiciones de paz y seguridad adecuadas para las naciones y los ciudadanos. Una paz perdurable requiere más que un cese al fuego, y es por eso que voy a mantener el compromiso de lograr dos estados viviendo lado a lado en paz y seguridad, My hopes and dreams for Israel are to live in peace. Están hablando de Israel, paz y seguridad. Con dos estados, el palestino y el israelita. No, eso no es posible. Eso no es lo que dice el Abacados en la Torá. Cambio social. Que sea universalmente reconocido que el Estado de Israel tiene el derecho de existir y de gozar de la paz y la seguridad, hasta los límites internacionalmente reconocidos. Todos los líderes están mencionando eso, todos. Paz y seguridad. No cabe duda que Shaul estaba inspirado por el Ruach HaKodesh. Paz y seguridad. En periódicos, en entrevistas aquí, entrevistas allá. I think could result in Palestinians and Israelis living side by side in peace and security. Maintaining international peace and security. The promotion of peace and security. Paz y seguridad. El anterior ministro de Inglaterra, paz y seguridad. Netanyahu, paz y seguridad, o seguridad y paz. Tremendo, ¿verdad? The time has come to relaunch negotiations.
Y todo gira alrededor de Israel. Bendito Yahweh. Security for Israelis and Palestinians. We will also pursue peace between Israel and Lebanon. Peace and security. Israel and Syria. Peace and security. And a broader peace between Israel and its many neighbors. Must decide whether we are serious about peace and security. To recognize Israel's legitimacy and its right to exist in peace and security. Jacob. Aleluya, prendemos las luces. Entonces, con todo esto, amados Sahim, bueno, con todo esto, entonces, como conclusión, no hay que esperar a que salgan las bestias ya están como tal, o sea, los países, las religiones involucradas en todo esto, y el tiempo que queda ya es muy corto. Entonces vuelvo a repetir, tenemos aquí, puede haber, vuelvo a repetir, un error en un año, pero vamos a entrar a Shavuot, ¿de acuerdo? Y con gozo, y después vendrá Yom Teruah, Sukkot, la luna roja, y se desatará todo. Vamos a ponernos de pie, amados Sahim. Esto tiene que servir para que tú guardes una vida totalmente en Kedushá, en santidad, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, permanece fiel, y recuerda que muchas de las profecías ya se cumplieron y no son digamos, profecías que tengas que decir, yo dije esta profecía, yo dije, no, eso está en la historia desde hace muchos años. Abba Kadosh, tú eres bueno y tu rajen para siempre. Abba, comprendemos que estamos viviendo exactamente los últimos tiempos. Te pedimos más dirección de tu bendito Ruach HaKodesh. Abba, no queremos fallarte. Nos agarramos de tus benditos Sipsip, nos tomamos de tus benditos Sipsip, Abba Kadosh, y queremos estar bendecidos como en la parashá se ministró en Vayikra 26, 3 al 13, donde Aleph Tav, quien eres tú, bendito Yahshua Mashiach, nos cubres con tu bendito talit, con tus bendiciones. Toda Gabá Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Le galera al Eterno ahí. Aleluya.